Entonces, en ese orden de ideas y pues aprovechando la pantalla, ustedes pueden notar que tenemos aquí una situación que hemos venido mirando, y es que la vida, el viaje sin retorno, ¿cierto? Y esto que acabamos de hablar de la salvación en Cristo Jesús y creer que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, debemos hacerlo por la predicación del Evangelio. Nos hemos enfocado en Hebreos capítulo 11, el capítulo que habla de la fe, ¿cierto? Y hemos estado analizando histórico y gramaticalmente esas historias. Ya miramos la historia de Adán, Eva, Caín y Abel. Una historia que lo entendemos como lo escribió Dios, cómo lo refleja Dios, cómo nos lo enseña Dios, y lo paralelizamos con nuestra vida de hoy. Le hacemos un paralelismo a la vida de hoy que nos atañe a nosotros. Y ese paralelismo que nos atañe a nosotros también genera que, además de lo general, yo lo aplique a mi vida personal, porque todos vivimos de una manera diferente, y por eso Dios es un Dios personal, es un Dios único y personal para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene unas maneras, unas formas, una crianza, una cultura, pero Dios es propicio para cada uno de nosotros. Entonces, vean tan bonito lo que hace la predicación sistemática, ¿cierto? Aplicándolo a lo expositivo, que va a generar que haya algo general para la iglesia, que es lo que sucede en el mundo entero para la iglesia, y que haya algo personal para cada familia y para cada individuo. Si nosotros estas historias la entendemos y logramos hacer el paralelo con cómo actuó Dios, cómo actúan los hombres, y si yo me hallo actuando como Caín, Dios me enseña su misericordia, y debo decir, no cometo el error de Caín. Si yo me hallo actuando como Abel, pues debo estar tranquilo. O si tu hijo, uno de tus hijos o hijas es como Caín y el otro es como Abel, tú tienes que saber cómo tratar a cada uno de ellos en el mismo amor, en la misma misericordia, porque Dios quiere que nadie se pierda. ¿Ve? También, si nosotros lo miramos de esa manera, tenemos que aceptar. Y lo leíamos en Isaías 57 hace 8 días. ¿Por qué Dios permite que personas como Abel mueran pronto? Les pase la desgracia. Y nuestro corazón no debe estar atribulado contra Dios, no debe estar amargado contra Dios, no debe estar en juicio contra Dios, porque Dios nos explica por qué y para qué. Por eso una de las predicaciones de esta serie fue eso: ¿quién mató a quién? Pero si él es el caso del otro, que es desobediente, que es rebelde, que no quiere aprender, hay que agotar todos los recursos como los agotó Dios con Caín. Los agotó todos, aún de tremendo pecado, de tremenda maldad, Dios lo amó y agotó los recursos. Pero también vimos un Dios que después, Dios, los recursos de Dios, no los de nosotros, debo aclararlo, porque muchas veces nosotros agotamos nuestro recurso y somos de muy poquita paciencia, muy mínima. No, estamos hablando de la paciencia de Dios. Por eso una de las garantías del fruto del Espíritu Santo es paz y paciencia. Y una paz y una paciencia con mansedumbre, pero también con templanza. Templanza que no tiene variación, que no es alcahueta ni se deja manipular tampoco, pero con paciencia, con amor y con paz. Si ustedes notan, eso es lo que Dios hace con Caín. Y cuando Dios agota los recursos, Dios no es un Dios que está con juegos. Por eso la Biblia dice que Él es lento
para la ira, grande en misericordia. No dice que no tiene ira, sino dice que es lento, paciencia, mansedumbre, Dios más que todos. Cuando Dios agotó los recursos como un padre, si ve que agotó los recursos como una madre, si ve que agotó los recursos como una pareja, ¿cierto? Vio que agotó los recursos, pues Dios es justo y con su justicia sentenció a Caín y le dio su juicio parcial y total. Le dio un juicio parcial y otro juicio permanente, porque Caín no se salvó, desafortunadamente, pero tuvo toda la oportunidad. Y ahí es donde ensamblamos. Aquí es donde nosotros, hablando de Caín, empezamos. Y de lo que les estoy hablando es que estábamos por allá y tuve que devolverme porque estamos hablando de Hebreos 11:5, en donde conocimos un nuevo personaje hace 8 días, que era ¿quién? Enoc. Enoc, que caminó con Dios. Y hablamos de lo sistemático que nos enseña la Biblia de Enoc, pero necesitamos escudriñarlo un poquito para aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, habíamos leído hasta Génesis 4:16 y entendíamos que Caín no se arrepintió, y por eso Dios fue un Dios justo, y por eso les hablé de que Dios cumplió sus tiempos. Cuando ustedes dicen el tiempo de Dios, Dios cumple sus tiempos, Dios cumplió sus parámetros, y nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que sujetarnos a los parámetros que Dios da, y cuando se cumplen, nosotros no podemos ser más buenos que Dios. No es posible, ni siquiera igual. Entonces Dios no perdona a Caín y lo juzga por su conducta. Pero vamos a ver por qué estamos hablando de eso, porque resulta que de eso se desprendieron unas consecuencias, y esas consecuencias es que Caín tiene una descendencia mala, desafortunadamente tiene una descendencia mala. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Una descendencia mala no porque exista, como en algunas doctrinas se predica, la maldición generacional. Cuando nosotros estudiamos Ezequiel 18, la Biblia dice que los padres no pagan por los hijos, ni los hijos por los padres. Y asimismo, los hijos no reciben el bien por los padres, ni los padres reciben el bien por sus hijos. En el Nuevo Testamento, cuando al Señor le preguntaron por el ciego, ¿cierto? Le preguntaron: Señor, ¿y quién pecó? ¿Está así desde nacimiento por el pecado de sus padres o por sus pecados? Y el Señor dice: por ninguna de las dos. Está así para este día, para que hoy se glorifique el nombre de mi Padre, y para que todos vean que el Hijo del Hombre tiene poder. Y lo sanó. ¿Ve? Entonces, cualquier cosa que suceda es para la gloria de Dios, para ese día en que tú y yo conocimos de Dios, porque ese día la gloria del Padre fue con nosotros. Hoy es la gloria del Padre con nosotros. Entonces, no debemos pensar en una maldición generacional, pero debemos mirarlo conforme a las Escrituras. Cierro el paréntesis. Lo que sucede es que lo primero que pasó es que vivieron separados de Dios. Caín, ya lo estudiamos, y vivió separado de Dios. ¿Sí? ¿Los hijos de Caín escucharían de Dios? No, porque separados de Dios, dice Juan 15, no hay nada que podamos hacer. Nosotros no podemos hablar de un Dios del cual estamos separados. Y recuerde que la palabra separación en la Biblia, desde el hebreo, es muerte. Y hablamos de muerte espiritual. Y fue el engaño de la serpiente a Eva. Génesis 3:2. Con que Dios os ha dicho, 3:1. Con que Dios os ha dicho que no moriréis. Cuestionó a Dios. Y el segundo pensamiento, o la segunda doctrina, decía que no morirían. Pero
Todos pensamos, Adán y Eva no murieron. La serpiente tenía razón, pero no tenía razón. Sacó de contexto las palabras de Dios, porque Dios estaba hablando era de esta muerte, de separación, muerte espiritual, no física, porque Dios a cada ser humano le permitió un tiempo de vida. Todos tenemos fecha de fabricación y fecha de vencimiento, y no implica ni aplica que estemos unidos a la vid verdadera, o sea, nacidos de nuevo, o separados de Dios. Solo que con ese lapso de vida Dios se dará gloria a sí mismo y mostrará su amor, como con Caín. Lo amó, le habló antes, le habló durante, le habló después, y Caín no quiso arrepentirse de su maldad y Dios mostró su justicia. Y esto es para que los que entendemos y aprendemos de esto temamos. Y aún así Caín no buscó a Dios. Al no buscar a Dios, pues obviamente lo que nosotros como iglesia local, por ejemplo, hablamos, tengamos un devocional con nuestros hijos, enseñémosles a hacer el devocional. ¿Ven por qué el pastor molesta con eso? ¿Es que es un requerimiento? ¿Es que somos una universidad? No, es que somos la iglesia del Señor. Y por eso, como el pastor no es Dios y no es autosuficiente, ni omnipresente, ni omnisciente, necesita, sobre todo las personas del equipo ministerial, me reporten devocionales, porque yo no soy Dios. Dios lo sabe, pero cuando Dios organiza una iglesia local, dice, es para que entre hombres también lo sepan y lo manejen. Porque sería muy tremendo que tú le digas, no sé, te manden a trabajo virtual y tú le digas al jefe, no, yo sí estoy juicioso trabajando en lo virtual, y nunca apareces conectado, nunca evidencias tu trabajo virtual. Entonces, ¿qué tendría que hacer el jefe? ¿Ser adivino? ¿Llegar de sorpresa a la casa? Hay algunos hermanos aquí en la congregación creen que es por eso que yo les exijo que reporten un devocional. No, es que lo que yo soy con Dios en lo secreto se llama integridad, integridad humana, integridad espiritual. Lo soy en lo público, cuando 2 o 3 están de acuerdo, por 2 o 3 testigos. Todo eso nos habla la Biblia. Entonces eso va a hablar de mí, va a decir de mí, como dice las cartas a Timoteo, va a decir de mí que soy un obispo, que soy un cristiano maduro, que estoy queriendo estar a cuentas con Dios. Pero Caín no tuvo nada de eso. Caín lo único que quiso fue hacer vida, y tomó para sí mujeres, ¿cierto? Además de eso, fueron muy violentos. ¿Por qué eran violentos? Porque el ser humano, a causa del pecado, es hijo de ira. Por naturaleza es hijo de ira. Y pues no había un Dios que le hablara de la expiación, del sacrificio, porque Dios no se iba a acercar, porque su padre estaba separado, y era la tarea que tenían que hacer sus padres, como ya lo vimos que lo hizo Adán y Eva. Murieron, y todos los que vivan así morirán, e irán al lago de fuego que fue preparado para Satanás y sus demonios. El pecado de Adán terminó afectando entonces a sus hijos, a Caín y a Abel. Pero Dios dio un plan para que ese pecado fuese expiado, perdonado. Y es de todo lo que estamos hablando, es de lo que hemos hablado. Este plan en expiación sí afectó, y tanto Caín como Abel nacieron separados, pero Dios les enseñó el sacrificio del cordero, la comunión con Dios y la humildad para arrepentirse de los pecados, y Dios hacer que fuéramos perdonados. ¿Cómo nos afecta el pecado de hoy? ¿Ese pecado de Adán nos afecta? Sí,
lo mismo. Ya lo expliqué, nacemos separados de Dios. El niño nace separado de Dios, pero eso no es grave. ¿Saben qué es lo grave? Que el papá esté separado de Dios, que la mamá esté separada de Dios, porque no le van a hablar de Dios. Es lo que estamos aquí viendo que pasó con la generación de Caín. No les habló de Dios, tomó mujeres para sí, se volvió violento. Y hay muchas generaciones y muchas familias que son así. Por eso cuando Dios nos llama a eso, nos llama a la paz, a la paciencia, a tratar de estar bien con las personas mientras que sea posible. ¿Qué sucede? Además de que nacemos separados de Dios, somos pecadores y hay mucha violencia entre nosotros. Porque es que violencia no es solamente el que toma el arma, el que toma el cuchillo, sí, el arma de fuego, el cuchillo, sino que violencia son esos gritos entre pareja, esos insultos en la casa, esa manera violenta, agresiva y con malas palabras de corregir a los hijos. Eso es violencia. Eso es violencia psicológica, mental. Y no podemos permitir que así sea. Por eso debemos tomar una decisión. Y acá estamos viendo a Caín y Abel tomando una decisión. Ahí pasábamos, ¿cierto? Entonces a analizar un octavo punto en esta predicación: los que invocan el nombre de Dios. ¿En dónde están entonces? Caín separado, violento, viviendo una vida humana y carnal, y Abel muerto. ¿Qué pasó? Dios es un Dios dador de vida. Y habíamos leído el del Génesis 4 al 26. Como estamos hablando de lo que dice Hebreos 5, de Enoc, un nuevo personaje, ya habíamos salido de Caín y Abel, pero en medio de mis oraciones y en medio de percepciones que tuve del equipo de trabajo, estoy explicando esto bien para que no haya confusiones. Mi idea siempre es que la iglesia esté entendida, porque una iglesia entendida conoce a Dios, y una iglesia que conoce a Dios entendida, al tener el Espíritu Santo o al nacer de nuevo y recibir el Espíritu Santo, esa iglesia entendida, que conoce a Dios, va a tener un entendimiento no solamente de lo intelectual, sino de lo espiritual. Y es importante que lo entendamos espiritualmente. ¿Cómo consiguió Eva reemplazar a Abel entonces? Dios, del versículo 25 y 26, nos muestra que Dios le dio, ¿a quién? A Set. A Set. Eva sabía que Set era el reemplazo de Abel, porque Dios se lo reveló, porque Dios se lo manifestó, ¿cierto? Entonces vamos a mirar un momento la Biblia, a ver qué dice esa porción bíblica. Dice el Génesis 4:25: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, quien mató Caín. Entonces aquí tenemos la primera repercusión, y ya lo estamos evidenciando bíblicamente, para entender que Eva supo, porque la Biblia lo dice, que Dios le dio a Set para reemplazar a Abel, porque lo mató Caín, y Eva se quedó sin sus dos hijos. ¿Qué sucedió? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que comenzaron los hijos a invocar al Señor? Acá es importantísimo, porque de la invocación, o sea, de volver a Dios, es que nace Enoc, que terminó caminando con Dios. Mira lo importante de predicarle la palabra a nuestros hijos.
Mira lo importante de que aunque nuestros padres no nos hablaron de Dios o aunque no nos hablaron bien, lo importante de llevarlos en una vida cristiana. Es de lo que está hablando la palabra de Dios. Eso significa la palabra invocar, que ya ahorita la vamos a revisar. ¿Qué sucedió? El Génesis 5:3 dice que de 130 años engendró Adán a Set. Aquí apenas leímos la versión de Eva, ¿no? Eva, que dice que Dios le dio a Set en lugar de Abel. Vamos a mirar el Génesis 5:3. Lo podría colocar en la pantalla, pero aunque me embolato yo aquí un poquito, el ejercicio es que leamos la Biblia. ¿Ok? Entonces, el Génesis 5:3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Este hijo ya no vino conforme a la imagen y a la semejanza de ¿quién? De Dios, como en el Génesis 1:26, que Dios creó a Adán a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios lo creó, dice la Escritura. Pero como ya pecaron, como ya tuvieron esta maldad, ¿qué sucedió? Que ahora Adán conoce nuevamente a Eva, le engendra un hijo, pero la Biblia que este hijo nació a imagen y semejanza ¿de quién? De Adán. Esto certifica también que nacemos pecadores, ¿ven? Lo que acabamos de decir. Adán le entrega, ¿cierto?, la constitución del pecado ¿a quién? A sus hijos. Y así al resto de la humanidad. Y así ha sido con el resto de la humanidad. Por eso nosotros nacemos bajo pecado. ¿Y qué necesitamos? El plan de Dios. El plan de Dios para salvación en su Hijo, que también es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el Génesis 5:6. Dice: vivió Set 105 años y engendró a Enós. ¿Ven? Se sigue proliferando la genealogía de Adán, ahora en Set. Qué bueno es Dios, ¿no? ¿Ven que Dios siempre tiene todo planeado? Partió Abel, y como dice Isaías 57, para que no viera la maldad, la corrupción y el diluvio que venía. ¿Por qué? Porque Dios lo amó. Lo amó no por correcto o perfecto, lo amó por obediente. Lo amó porque le creyó a Dios, hizo el sacrificio del cordero y ganó la salvación. Mas no así con Caín. Estamos viendo que esto es un total de 235 años. 235 años desde la creación. Mire la cantidad de años que ya pasaron. Si los midiéramos conforme al estándar o al promedio de vida que hay actualmente, podríamos contar fácilmente 3, para decir de 80, y eso dando gabela de que muchos viven 80 años. 8 por 3, 24. Entonces nos daría un poquito más, ¿no? De pronto 3 o 4 generaciones. ¿Por qué pasó tanto tiempo? Imagínate que tuvieron que pasar 235 años para que los hombres empezaran a buscar de Dios. ¿Ven qué cosa tan terrible el juicio? ¿Ven qué cosa tan terrible cuando tú no buscas de Dios? Cuando tú no te acercas a Dios, cuando tú no obedeces, cuando tú no haces lo de Abel, cuando tú no consideras que Dios es el primero y el del primer lugar en tu vida. Y estamos hablando de ejercicios, de los devocionales, de tu oración, de tu estudio bíblico, precediendo la vida a un viaje sin retorno, en donde tú tienes que arrepentirte antes de todo eso, porque tú podrás hacer las oraciones que quieras, las más hermosas. Por eso
en la religión tradicional las oraciones se las venden en estampitas, ¿no? ¿Qué oraciones tan tremendamente bien hechas? ¿Sirven de algo? Si tú no te has arrepentido, ¿sirve de algo? Si tú no te has humillado ante Dios por tu pecado y has obedecido lo que Dios pide por tu pecado, ¿sirve de algo? No, hasta que nos arrepintamos viene el perdón. Pero mire que el arrepentimiento, ¿cómo se manifiesta? Hemos venido hablando de la vida, viaje sin retorno. Necesitamos arrepentirnos para ser perdonados, y con esa capacitación, con esa enseñanza de Dios de perdonarnos, podamos perdonar a quienes nos hicieron daño. ¿Ven? Eso es invocar. Pero se demoraron 235 años para invocar. ¿Ven lo lentos que somos para invocar a Dios? Invocar, aquí en el contexto bíblico, está hablando de algo real, de algo firme, no de, como dicen algunos, de ocasiones. Porque algunos supuestamente invocan cuando están en medio de la tribulación, cuando están en medio de la necesidad, y buscan es el milagro, buscan la solución, la sanidad. ¿Ven? No, invocar es arrepentirnos, a tiempo y fuera de tiempo. Invocar es amar tu palabra. Por eso David decía: es mejor un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella, porque aquí es donde hay sustento. Las generaciones que existieron en las genealogías de Caín son 7, ¿cierto? Esta genealogía de Set tiene 10 en estos 235 años. Aquí hice un pequeño resumen, pero usted lo puede hallar en la palabra de Dios. Y acá necesitamos despejar una situación bíblica que se presenta. En la genealogía compartida podemos ver la de Caín y encontramos a Enoc, a Irad, a Mehujael, no sé si se lea bien así, ya ni sé, o Mehujael, Metusael, Lamec, que fue polígamo, Jubal, Jabal y Tubal-Caín. Ahí vemos las generaciones, ¿no? Hice un cuadro ahí comparativo para que pudieran ver que el hijo nuevo que Dios le da a Eva, con el cual le reemplaza a Abel, o sea, el hijo de la obediencia, no el de la desobediencia, que fue juzgado y terminó como hijo del diablo, tuvo a Enós. Y ahí es que empezaron a invocar 235 años, la cuenta que ya les hice de los años de Adán más los de Set, cuando engendró y nació Enós. Eso se demoró 235 años. Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, que caminó con Dios. Por eso colocó ese énfasis ahí. Eso está en el Génesis 5, del 2 al 24, y ahí usted leyéndolo va a encontrar toda la genealogía, porque el nacimiento de Enoc, el descendiente de Caín, está en Génesis 4 y no es el mismo. No es el mismo. Por eso la iglesia debe ser una iglesia estudiada y preparada en la lectura de la palabra para no embolatarse en esas minucias. Este Enoc, la comparación ¿cuál fue? Que usted puede ver que sigue la genealogía de Set con Matusalén, Lamec, otro con el mismo nombre. No quiere decir que son el mismo, no fueron el mismo ser humano, ni Enoc ni Lamec, Noé, Sem, Can y Jafet. Vamos a leer entonces Génesis 5. O mejor, primero, por favor,
Leamos Génesis 4. Génesis 4, ¿cierto? Vamos a leer el Génesis 4, les había dicho que habíamos dejado en el 17. Todo esto es para entender quién es Enoc. ¿Recuerdan? Hebreos 11:5. Enoc caminó con Dios. Esto es para conocer al Enoc de Dios, porque hubo otro Enoc que no fue de Dios, de la descendencia de Caín. Dice el versículo 17, 4:17. Y conoció Caín a su mujer. Ya he explicado en otras versiones la palabra conoció es tuvieron relaciones sexuales, conoció de la intimidad sexual. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Acá vemos la demostración del nacimiento del primer hijo de Caín, que se llamó Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo. ¿Cómo se llamó la ciudad? Imagínense, los hombres separados de Dios pueden construir ciudades. Los que algunos tienen su vida y su pensamiento y su religión enfocada en el evangelio de la prosperidad, y otros que aunque no están en el evangelio de la prosperidad, solo piensan en plata. Solo piensan que la bendición es el carro, la beca, el negocio, la prosperidad y trabajo y no sé qué. Y como decíamos, se dejan engañar del enemigo en su propia mente y se atreven a decir que todas las iglesias son un negocio, o todos los pastores son falsos, o todos los hermanos son falsos. Y todos no, la mayoría sí. La misma Biblia lo dice en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios, porque debemos estar atentos como una antorcha a sus indicaciones. Y en la segunda misma de Pedro pasamos al capítulo 2, y en el capítulo 2 dice que así como hubo falsos profetas, habrá falsos maestros que harán mercadería de las almas. El tema es la mercadería, pero muchos acusan la iglesia de mercadería. Muchos acusan a los pastores de mercaderes, y si se lo merecen y es así, pues que así sea. Pero los que no se lo merecen no pueden ser acusados de eso. Y segundo, hay que mirar la mota en ojo ajeno, ¿cómo es? La mota en ojo propio. No, la mota en ojo ajeno, y no la viga en el propio. Estoy como el chavo. Sí. ¿Por qué lo digo? Porque acusan de prosperidad, de un negocio. ¿Y para qué viven ciertos cristianos? Solo para el negocio. Para el negocio. Solo para la vida laboral de este mundo. Y si revisan primera carta a San Juan capítulo 4, San Juan dice que los verdaderos apóstolos hablan de la palabra de Dios. Hablan de lo espiritual. Y que ahí se conocen los que son de Dios o no son de Dios, porque esa primera carta San Juan capítulo 4 empieza diciendo: probad los espíritus, o sea, probad los espíritus de los hombres si son de Dios. Y dice que los que viven hablando de las riquezas de esta vida, de la prosperidad del trabajo, los que hacen a un lado la oración, los que hacen a un lado el devocional, los que hacen a un lado la vida en Cristo, por las cosas de este mundo, así no sea robar y matar, también trabajar, también creyendo que hacen bien, están haciendo un lado a Dios. Lean la primera carta a San Juan capítulo 4 y los enseñará de eso. ¿Qué más sucedió? Estábamos diciendo que Caín, separado de Dios, pudo construir una ciudad, y Enoc le nació Irak. Ahí está reseñado en la pantalla, que fue el que vino luego de su genealogía. Y bueno, ahí están los demás, los podemos seguir leyendo. Y cuando lo leemos en el 18, ¿cierto? Que a Enoc le nació Irak, ¿cierto? Y este engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Fue el primer polígamo, por eso lo escribí ahí. ¿Vieron? Porque estaban separados de Dios. Porque en el principio no fue así, dijo el Señor Jesús. La poligamia no es de Dios. El tener más de una mujer, más de un marido, no es de Dios.
Por eso uno de los requisitos para ser un anciano dentro de la iglesia del Señor es marido de una sola mujer, y la mujer debe ser mujer de un solo hombre, por este tipo de cosas. Cuando vemos el 20 vemos, ¿cierto?, que Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y crían, leí sin la I, y crían ganados. Entonces aquí vemos la ganadería, ¿ven? Cómo se empieza a desarrollar lo que hoy ya conocemos en el desarrollo de nuestras vidas como la parte agricultora y de la ganadería. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¡Wow! Empezó la música por acá. Y no empezó por la adoración a Dios. Empezó por la descendencia de humanos que no creían porque no conocían a Dios. ¿Acuerdan el alegato en Romanos del apóstol Pablo? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no pueden creer? Claro, porque pues, no conocen a Dios. Y esto fue lo que pasó. Fue una situación de cosas, aunque eso no tiene excusa, porque recuerden Romanos 1 también, en el capítulo 1, 18 en adelante, donde dice que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Y por qué viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia? Dentro de muchas cosas, porque Dios se manifiesta con lo creado, con la creación. O sea que si sus papás no le predicaron, tranquilo mío, que el resto de la creación le predica. El resto de la creación le enseña que existe Dios. Y va a aparecer alguien que va a hacer lo que sus papás no hicieron: predicarle el evangelio del Señor Jesucristo, porque toda criatura oirá su evangelio antes de que sea su segunda venida. Entonces, eso es muy hermoso. Y no hay no de que no, como fue culpa de mi papá. No, el que quiere ser, lo es, sea bueno o sea malo. Porque cuántos hijos de cristianos dándole educación cristiana así, mala, porque somos pecadores, somos jodidos, somos de todos los papitos, sí, pero buscando a Dios, buscando el perdón, buscando el arrepentimiento. ¿Y esos hijitos en qué terminan? Allá, en la mundanería, en la maldad. ¿Qué hicieron? Toda la vida que hicieron oyendo a Dios, yendo a una iglesia, pero quieren el mundo y sus deseos. Como dice 1 San Juan capítulo 4. ¿Es culpa de los padres? No, es porque ellos quieren ser así. Entonces tampoco es culpa de los padres si no le predicaron, porque si usted quiere ser cristiano, si usted quiere ser honrado y trabajador, puede haber nacido en una familia distorsionada, de ampones, de ¿cómo se dice?, de malvados. Pero si usted quiere seguir a Dios, Dios está con los brazos abiertos para recibirlo. De hecho, Apocalipsis 3 dice que algunos dicen: yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Y la respuesta del Señor es: usted es pobre, ciego, miserable y desnudo. Compra de mí, arrepiéntete y compra de mí. Es lo que dice el Señor. Compra refiriéndose a su palabra, a su evangelio, recibe. Entonces vemos ahí que tocó el arpa, y dice que Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. Este versículo 25 es clave, porque ya lo leímos, ¿no? Y dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. 5:1. Este es el libro de las genealogías de Adán.
el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. ¿Qué quiere decir? Que además de la reverencia o la enmarcación que hace la Biblia del nacimiento de Set, nos aclara también que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, muchos más. No había métodos de planificación. La comida no estaba contaminada. Muy probablemente Eva no tenía quistes en los ovarios, ¿cierto? Y además de eso no vivía 60 años y ya estaba viejita. No, era vigorosa y iba a vivir muchos años. Aquí nomás no está hablando de 800. Usted se imagina si en 50, 70 años tienen hasta 15 hijos. Pregúntenle al cacique. ¿Saben cuál es el cacique? ¿Usted se imagina a cacique con 800 años? ¿Sí? Oiga, y en esa época no negaban los hijos. No había que poner demanda para prueba de ADN y tal para saber si. Entonces, hago esa comedia para decir que cuántos hijos y hijas, además de Set, tuvieron. ¿Por qué? Porque muchos siempre se preguntan, ¿y de dónde salieron las mujeres? Ay, preguntas tan tontas, Dios mío. Y estamos hablando de, mire todo lo que vivió Adán en 800 años, mijito, ¿cierto? Y cuando tuvo a Caín y Abel, también ya había tenido mujeres, hijos y hijas. Además, lo que pasa es que estos eran los primogénitos. Y ahí sale la historia, porque ellos iban a repoblar la tierra. Otra situación es que recuerden que en el hebreo antiguo y arcaico no se colocaba a la mujer en primer lugar como reverencia, sino al varón por genealogía. Entonces, seguimos con el 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Ah? ¿Qué tal que fuera como el cacique? 930 años. ¿Cuántos hijos tuvo? Bueno, muy bien. Y fueron, otra vez, no, 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set, después que engendró a Enós, 807 años y engendró hijos e hijas. ¿Vieron cómo se siguió multiplicando? ¿Por qué es importante y por qué la Biblia marcaba esos primeros hijos? Porque eran los que iban a dar la genealogía y eran los varones los que daban la genealogía. Por eso no aparecen las mujeres. No sabemos si de pronto nacieron mujeres antes que estos varones, ¿no? Sino está repercutiendo que le nació varón, como la canción, señores, nació varón. Esa era la repercusión de la época. Entonces, cuando nosotros estamos aclarando esto, discúlpenme un segundo. Es para evidenciar bíblicamente que este Enoc de la generación de Caín, que aparece en el Génesis 4:17, no es el mismo Enoc del Génesis 5:24. No leímos el Génesis 5:24. Bueno, si quieres léalo, ahí dice que nació Enoc y que caminó con Dios. Ya igualmente lo vamos a mirar. Entonces no es el mismo, para que tengamos la diferencia. ¿Qué sí hubo en común? ¿Cierto? ¿Qué común hay? ¿Qué hay en común o similar entre las dos genealogías? ¿Cierto? Los nombres es un factor común. Tanto en la generación de Caín vemos a Enoc, a Lamec,
como vemos a un Enoc y un Lamec en la genealogía de Set, que es la de Adán, ¿cierto? También, ¿qué otra cosa hay en común? ¿Cuál otro factor común hay? Que todos nacieron y murieron. Nadie apareció colgado de un árbol, como digo yo siempre. Por eso los hijos merecen y deben sujetarse a sus padres. Y sus padres deben educar a sus hijos en el nombre de Dios. Enseñarles quién es Dios. Y no solamente enseñarles la teoría, sino modelarles y enseñarles la práctica de las cosas que Dios nos pide. Eso fue lo que marcó la diferencia entre Caín, Abel, y de aquí nació nuestro nuevo personaje, porque qué bueno ser como Enoc. Pero ¿de dónde vino todo eso? De todo lo que ya hemos hablado. Mire todo lo que pasó, 235 años para que alguien dijera: yo quiero invocar a Dios. Es importante mirar que Enoc no murió. ¿Y por qué no murió Enoc? Porque caminó con Dios. Entonces ahí del versículo 21 al 24 de Génesis 5 encontramos que Enoc caminó con Dios. Ok, ahora vamos a mirar ese Génesis 5:21 decía o dice que Enoc vivió 65 años y engendró ¿a quién? A Matusalén. Aquí en esta parte de descendientes de Adán encontramos que el total de los días de Jared fue de 962 años y murió, ¿cierto? Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años, ¿cierto? Después de haber engendrado a Matusalén. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que a los 300 años, entonces eso no fue de la noche a la mañana, sino que a los 300 años Enoc hizo méritos para no conocer la muerte. Y empezamos a ver todo lo que el apóstol Pablo en Revelación nos enseña. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí tenemos ejemplos de muerto, a Abelito, que partió con Dios, y esos muertos resucitarán primero. También tenemos ¿a quién? Ahora a Enoc, que no conoció muerte. Los que vivan cuando venga el Señor no conocerán muerte, sino que serán llevados a las nubes, y en ese trayecto serán transfigurados sus cuerpos carnales por cuerpos espirituales, y junto con los que ya habían resucitado estarán con el Señor en las nubes. Ok, entonces ahí vamos también dando puntos de escatología y vamos teniendo información de escatología para cuando tengamos que llegar ahí. La referencia cruzada es la revelación del Nuevo Testamento. Me disculpa que estaba hablando así enredadito, pero es que se salvó el computador. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado ¿a quién? ¿Por qué fue trasladado Enoc? Porque agradó a Dios. Y dice la Biblia que eso fue a los 300 años. ¿Ve? Además, Judas, este Judas es el hermano del Señor, que está en la carta a Judas en el Nuevo Testamento, no es el Iscariote. Dice: de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán. Enoc fue el séptimo después de Adán, fue la séptima generación. Pero ¿qué profetizó? He aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos contra ellos, dice Judas. ¿Contra quiénes? Ya lo vamos a mirar. Lo vamos a mirar por aquí. A ver si me acuerdo dónde lo tengo. Contra estos. Y está de moda. Mire cómo es Dios de bonito, cómo nos cae el anillo al dedo. ¿Ve? Resulta
que los que evocan no son de Dios. Y muchos por eso hablan el nombre de Dios, por eso claman al nombre de Dios, pero evocan. ¿Me hago entender? Es porque es una evocación, porque no se han arrepentido, porque no han nacido de nuevo. Lo único que quieren es un milagro, lo único que quieren es show, fama, gobierno. Mateo 7:21. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, aunque profetice, eche fuera demonios y haga milagros. ¿Vieron? Evocar, todo eso es evocar. Y nos cae como anillo al dedo porque estamos en las fechas de la evocación. Y muchos cristianos enojadísimos porque le decimos que Halloween no es una fecha que un cristiano deba vivir, en la cual deba participar. Y se molestan mucho. Pero es una fiesta, además de pagana, satánica. En mis publicaciones en las redes sociales, Google se atrevió a colocar un anunciado de que lo que yo decía de que Halloween era una fiesta satánica era falso. Miren los que les gusta buscar por internet. Otro punto que tienen que entender: cualquier desapercibido que va a decir, ese predicador es falso, ese predicador está hablando mentira. ¿Por qué? Porque toman lo primero que les aparece en Google sobre la historia de Enoch, por ejemplo, y empiezan a analizar el libro de Enoch, lo que dijo Enoch, las apariciones de Enoch, y nada de eso es bíblico. Eso es evocar. Y aquí, en la parte final de nuestra reunión el día de hoy, quiero entrar en eso, aunque hay un video que tenemos en la plataforma de Facebook, evocar o invocar. Ahí hay un video en donde lo explico en menos tiempo, en 4 o 5 palabras, para que lo puedan mirar, pero hoy lo vamos a mirar. Y es importante. ¿Por qué es importante lo que digo? Porque imagínense una persona que abra Google y toma el segmento histórico de lo que se dijo en el año 700 y el año 800. ¿Qué se dijo? Por eso es que muchos toman también la repercusión de la celebración de Navidad a la manera del mundo. Porque en esos concilios entre el año 700 y el año 800, donde se empezó a hacer este tipo de fiestas y a cristianizarlas, que venían de celtas, druidas. En el otro video que fue anclado de TikTok, de Campos Blancos, les envié un video. Si usted lo lee, va a entender un poquito más esa información. ¿Qué dice aquí? Resulta que el concilio de la religión de la época, que ustedes ya saben cuál era, la Católica Universal, dictaminaron lo siguiente en concilio: que el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre, esos 3 días eran festivos. Por eso este festivo de mañana es humanístico intelectual, está puesto por estas fiestas. Y ellos dicen que es el día de ¿qué? De los santos. Algunos lo hablan de los muertos, pero el concilio dice de los santos, porque dicen que los muertos todos se volvieron santos, correcto. Y tu familiar es santo, entonces ve al cementerio, llévale flores y evócalo. Eso es evocar, hablarle a un muerto, ¿cierto? Llévale a las ánimas del purgatorio, el famoso cuento ese. Inicia esos 9 lunes, 9 domingos, lo que van a consagrar con eso. En países como México, recuerden ustedes que tienen una santa, y es la Santa Muerte, y le rinden adoración. Qué grave eso para un cristiano, hermano. Porque Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Porque Dios es nuestro creador, el que nos salvó, el que nos dio vida, el que te está dando familia, bienestar, el que está tratando que salgas con ese amor. Aunque el comportamiento de alguien sea como el de Caín, Dios está batallando por esa alma. Cualquier práctica que se haga, disfrazarse, ir a una fiesta,
o ponerse a tomar, a hacer reuniones por esta festividad, evalúelo usted, no se lo voy a decir yo, evalúelo usted si está bien. Porque si usted realmente tiene un poquito de luz en su corazón, va a saber que no está bien. Y si no está bien es pecado. Y si es pecado trae muerte. Y la muerte, condenación. Entonces, defínalo usted. Porque tenemos que entender que los muertos están. No hay conexión entre los muertos y los vivos. Y lo vamos a revisar. Bueno, conexión correcta, porque sí la hay. Lo vamos a revisar aquí según las escrituras. Evocar, bueno, y el tema de buscar, hermano, busquen correctamente, porque cualquier desapercibido le meten la historia del año 700, 800 y en muchas cosas sucede. Y en esa época se decretó que este tiempo era el día de los santos, de la santa muerte, de los muertos santos, y que usted le podía pedir a los muertos, y que usted le podía pedir deseos, que usted les podía hacer rituales para que obtener un milagro. Lo mismo se decretó de las creencias de Navidad, y que usted podía hacer el pesebre, y que usted, bueno, más adelante, si no fue en el 800, la agregación de la y celebrar Navidad a la manera del mundo, y que usted está adorando a Dios. Y recuerden 2 Corintios capítulo 11, muchos hablan de un Jesús que no es Jesús, por la motivación de un espíritu que no es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, guiándose con un evangelio, no el de los apóstoles, que es la Biblia, sino por un evangelio de otras doctrinas, de otros concilios y de otros hombres que no fueron instituidos por Dios, como dice Efesios 4, para hacerlo. Y usted tiene que definirlo, porque la iglesia hoy está más perdida, como el dicho en Colombia, que el hijo del Inver. ¿Se acuerdan? El hijo del Inver se perdió en Argentina, en la Patagonia, nunca lo encontraron. Estudie la historia del hijo del Inver para que el dicho tenga sentido, ¿cierto? Se perdió, nunca lo encontraron, y quedó un dicho por siempre: está más perdido que el hijo del Inver. Hicieron cualquier cantidad de expediciones para encontrar a Inver, allá en la Patagonia, nunca lo encontraron. Entonces quedó el dicho: está más perdido que el hijo del Inver. Evocar. La primera parte del diccionario en español, este es un diccionario cristiano, dice: traer algo a la memoria o a la imaginación. O sea que cuando usted trae algo a la memoria o la imaginación, algo que aún la iglesia ha pervertido y ha direccionado como ¿qué? Visiones. Trae algo a la memoria, tuve una visión, ¿cierto? O se la imaginó, usted se la imaginó y entonces cree que es revelación del Espíritu Santo porque se la imaginó a la medianoche, ¿cierto? O porque estaban ese día patrullando aviones silenciosos y se le metió la luz a la casa y usted dijo: cayó una luz a la madrugada, y entonces usted ya ¿cierto? Lo tipificó como una revelación divina. Entonces ahí es donde se vuelve el problema, porque empieza uno a evocar. Jeremías 23 en adelante dice: el que hable la palabra de Dios, no lo que soñó. Nos interesa la palabra de Dios, no sus sueños. Entonces ahí nosotros tenemos que estar atentos. Otro punto es evocar, es llamar a los espíritus y a los muertos, suponiéndolos capaces de acudir a los conjuros y a las invocaciones. Ya invocación en el sentido de evocar los muertos. Creer que los espíritus y los muertos lo pueden hacer. Y como anillo al dedo nos cabe la predicación. ¿Vieron? Y los hombres empezaron después de 235 años a invocar a Dios. ¿Qué harían antes? Todas estas cosas. Y son prácticas que repercutieron. Por eso el Señor nos clama, nos indica y nos ordena no hacer como lo que hacen a la tierra donde el Señor nos lleva. O sea, sortilegio, agüeros, adivinación, que tiene que ver con la hechicería, la brujería y este tipo de rezos. Entonces
ni trayendo cosas a la memoria, ni imaginándonos cosas para luego decir que provienen de Dios. Vuelvo y les digo, como Jeremías 23, ¿sí? No haciendo eso. Y mucho menos yendo a donde mis familiares queridos, porque le voy a pedir por este milagrito, para este fin de año, porque estamos en 2. Y otros dicen, no, pues mi familiar ese no hacía milagros, pero los otros muertos, los que llamaron las ánimas del purgatorio, esos sí tienen poder, les voy a pedir. Es una prohibición bíblica. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, lo podríamos ver quiénes evocaron. Se me perdió. ¿Quiénes evocaron? Por ejemplo, en Levíticos 27 dice: y el hombre o la mujer que evocare, les estoy dando las evidencias bíblicas, espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Aquí ya estábamos con la ley de Moisés puesta, entonces ya había invitaciones civiles a las faltas espirituales. Entonces ya aquí había un mandato, había que apedrearlo, ¿sí? Pero nosotros sabemos que no estamos actuando por la ley. Nos está diciendo el Señor en el Génesis que no hay ley. La ley no ha sido estipulada, que debemos invocar a Dios, no evocar, no preguntar a los hombres, no aprender de los hombres y menos de los muertos, porque una manera de evocar también es hablar con un muerto espiritual. Eso también es evocar. No está muerto enterrado, ¿cierto? Partió, no está sin vida, pero es un muerto espiritual. ¿Usted se imagina nosotros preguntándole a Caín cómo adoramos a Dios? Y muchos tienen un problema y corren para donde la amiguis. Ay, voy con la amiguis, le voy a escribir. Está evocando. Por eso el Señor le dijo a aquel joven: deja que los muertos entierren a los muertos, tú sígueme, que yo tengo palabra de vida y palabra de vida eterna. Se trata de eso, se trata de poderlo entender, se trata de poderlo sustentar. También podemos mirar el Levítico 19:31, no me apareció aquí. Levítico 19:31. Dice Levítico 19:31: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Aquí les estoy evidenciando que también consultar a los muertos es consultar a esos hechiceros, a esos adivinos, a esos brujos, porque son muertos espirituales. Y todo eso se vuelve evocar, porque estamos evocando el conocimiento, la sabiduría de otro cuando está vivo, que es diabólica, ¿cierto? Recuerden que hay una sabiduría humana, otra diabólica y otra divina. Eso lo dice la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. En Números 23 dice: he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Aquí está hablando cuando Balaán lo contrata a Balac para maldecir el pueblo de Dios, para maldecir una familia, para maldecir una iglesia. Por eso nosotros, si invocamos a Dios, ese que quiere maldecir con la brujería, con la hechicería, con el conjuro, va a recibir estas palabras de parte de Dios.
¿Qué es lo que está diciendo Dios? Recuerden que aprendimos que Dios da testimonio de nosotros. Leímos en Hebreos 11 que Dios dio testimonio de Abel, que Dios dio testimonio de Enoc, dio testimonio que era obediente, lo acabamos de leer, y caminó con Dios. Entonces, cuando nosotros invocamos a Dios, cuando estamos en las manos de Dios, Dios dará testimonio de nosotros. Y cuando venga un rezo, un hechizo que es ejecutado por demonios, esos demonios escucharán eso. No puedo hacer nada contra ellos, porque ellos están en la manifestación del Señor. También nosotros podemos mirar, si ustedes recuerdan, es que tenía la cita apartada, pero no sé qué se me hizo. Si ustedes recuerdan, Carolina, si me ayudas, la historia del rey Saúl. La historia del rey Saúl es que llama a sus sirvientes y criados, ¿cierto? Y les dice: consígame en la dirección de tal señora, la divina de Endor. ¿Para qué? ¿Qué iba a hacer? Consultar los muertos, porque el trabajo que le encomienda Saúl a la divina de Endor es que consulte el espíritu del profeta Samuel. Evocación. Todo eso tiene que ver con la evocación. Entonces, mis queridos hermanos, debemos tener bien en cuenta esta repercusión, para que nosotros no evoquemos los muertos, y sepamos que estas historias nos están confirmando y estamos dando la evidencia de que no podemos evocar. Y estábamos con Enoc. ¿De dónde apareció Enoc? De que los hijos invocaron a Dios. Señora, primer libro de Samuel 28, 7 y 8 nos narra la historia que les acabé de contar, para que ustedes tengan la evidencia bíblica que aún un rey ungido quiso consultar los muertos. Así que si tú has caído en ese error, si alguien te está invitando en ese error, o si estas fechas te tienen confundido, erradica eso de tu vida. Si tú necesitas hacer algo, lo que necesitas hacer es invocar el nombre de Dios, porque las evidencias bíblicas asimismo nos lo enseñan. La palabra invocar nos permite entender que debemos llamar en solicitud de ayuda de manera formal o ritual. Invocar es una manera de solicitarle a Dios ayuda, de clamar a Dios ayuda. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra, a través de la oración. Invocar es consultar, preguntar a Dios con el estudio bíblico y con la oración. Porque ¿cómo habla Dios? Por su palabra. ¿Y cómo entendemos su palabra? A través de la oración, obviamente por la maestría del Espíritu Santo. Es lo que debemos hacer. También debemos acogernos. Invocar es acogernos a una ley. ¿A cuál ley? A la de Dios. Eso es invocar. El que invoca no es solo dame y yo no doy. Invocar es acogerme a la ley de Dios. Por eso muchos han hablado de no aceptar un no por respuesta, y muchos nos reímos de eso, pero realmente en la práctica no aceptan un no por respuesta. No quieren que se les diga lo que les es debido decir, porque empiezan con esa jerga, con esas trampas que aprendieron en la universidad, en el colegio, y cuando uno les dice algo empiezan a salirse por las ramas y por todo, en vez de aceptar si es palabra de Dios, porque lo que necesitamos es invocar su palabra y someternos a ella, ¿cierto? Esta razón o esta costumbre nos lleva a todo esto. En el libro, el versículo que ya teníamos, el de Génesis 4:26, le nació a un hijo Enós, y entonces los hombres empezaron a invocar,
Aquí es el favor de Dios, invocar, o sea, orar, estudiar la palabra y sujetarnos a la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, en Hechos 19:13 nos dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, oiga, exorcistas ambulantes, judíos, o sea, religiosos que creían que con sus mañas culturales, con sus tradiciones culturales, podían invocar. Y dice la palabra de Dios que invocaban el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. No, la autoridad está como lo miramos en Números 23. Cuando yo invoco, cuando yo me sujeto a la palabra de Dios, aunque ya sabemos que nadie puede decir que no peca porque todos pecamos, pero si pecamos, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos. Abogado tenemos para con el Padre, al Señor Jesús. Cuando eso sucede y nosotros nos arrepentimos, invocamos el nombre del Señor por arrepentimiento, nos sometemos y decimos: sí, soy así, soy incumplido, soy pecador, ayúdame, Señor, ayúdame. Como dijo el publicano: sé propicio a mí, que soy pecador. Es más, recuerden que algunos de estos judíos, los hijos de Exeba, creo que se llamaba, intentaron conjurar un demonio, un endemoniado. ¿Y sabe qué pasó? Eran 7. Y a los 7 él solito les pegó, los desvistió, sacó corriendo. Entonces, qué cosa tan grave es ponernos nosotros a hacer cosas que no están sostenidas en el Señor. ¿Qué dijo Job, el teólogo del Antiguo Testamento? Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que él haya escuchado mi voz. Qué nobleza la de Job, decir: si yo le invoco y él me escucha, ¿de verdad, en serio? ¿Dios me escuchó a mí? ¿Dios me oyó a mí? Y es la promesa del Señor Jesús: a los que me creen y me invocan, yo estaré con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Todo el quien pida el Espíritu Santo no le será negado. Qué hermoso, qué hermosa esta actitud de Job al decir: ¿en serio? ¿Escuchó mi voz? La de este pecador que no tiene nada que ofrecer sino maldad. ¿Me escuchó? Qué bonito Dios, qué bueno Dios. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que seguir analizando, ¿cierto? Que el acto de llamar a Dios, dijo Alfonso, no lo puedo leer, ustedes saben leer más que yo eso, dijo que la invocación nace de un corazón que se sabe que Dios es galardonador de los que le buscan. Lo leímos en Hebreos, ¿se acuerda? Lo leemos allí, hermoso. El que busca a Dios debe creer que Él está. Eso es invocar. Creer que lo que su palabra me dice es verdad, yo le creo. Así Google diga otra cosa, así las marcas de evidencias humanísticas, intelectuales en la internet digan otra cosa. ¿Cómo va a decir Google que nunca ha habido un sacrificio humano el 31 de octubre? Que eso no pasa. Si el reporte de la fiscalía es: cuiden sus niños, cuiden las mujeres. Por favor, el reporte del mismo Google, de otras portales, muestran y enseñan cómo en Hungría los celtas, los druidas hacían sacrificios en estas fiestas, como en las fiestas catalogadas del año 700 al año 800. Y aunque muchos se burlan y dicen que es conspiracionalismo, los árboles de Navidad, las bolas de los árboles de la Navidad eran testículos de hombres sacrificados para este tipo de cosas, para el dios Baal de la fertilidad, a Moloch, que bendecían la tierra para dar el fruto. Y ahora usted lo puede ver con Caín.
¿Qué sacó Caín? Fundó una ciudad. ¿Qué hizo el otro? Instrumentos de música. ¿Qué hizo el otro? Ornamentación. El otro, minería. Ah, sí se puede, ¿cierto? La Biblia está diciendo que sí. Por eso nos dice a nosotros que no participemos en esas obras infructuosas. Y bueno, ya ahí colocan como referencia Mateo 7:21, que ya sabemos, no todo el que diga Señor, Señor, ¿cierto? Y está la referencia dada en ese segmento y en ese lugar. Es importante entonces entender ese Génesis que nos está hablando que hasta, ¿cuánto fue que leímos? Ya se me olvidó. 235 años después, los hombres empezaron a invocar. La pregunta para nosotros hoy, si nos gustó la historia de Enoc, porque dice la Biblia que fue arrebatado, ¿cierto? La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a invocar a Dios? Mejoremos la pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a invocar correctamente? Porque vimos que hay una evocación, ¿no? Ya está mal, consultar los muertos. Pero también vemos que hay una invocación incorrecta, la de los hijos de desobediencia, que quieren someter a Dios, que quieren que Dios haga lo que ellos dicen, que quieren que Dios hable lo que ellos quieren oír, que quieren volver un Dios a su manera, como dice Romanos 1. Un Dios como cuadrúpedo, como reptil, como humano, idealizado. O sea que yo me lo ideé y lo realicé. Así lo mire en la Escritura, es como yo diga. La Escritura no tiene razón. Invocar es sujetarme a la Escritura, porque ahí me habla Dios. ¿Y cómo entiendo eso? Orando. Tengo que entender a Dios cuando Dios dijo no, cuando Dios mató a Abelito. ¿Cómo entender esas cosas? ¿Por qué murió Abel? ¿Por qué se me murió el hijo bueno y el malo quedó vivo? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Por qué violaron la niña? ¿Por qué en el mundo hay tanta maldad? ¿Por qué yo tengo que padecer esto? Invoca a Dios y vas a entender por qué Dios coloca todos estos parámetros de una manera clara, concisa y eficaz. Entonces, luego de haber explicado qué es evocar, qué es invocar, porque los hombres empezaron a invocar a Dios y empezamos un poquito al revés, porque hablábamos aquí de los que invocan el nombre de Dios. En la genealogía de Set encontramos a Enoc, como dice Hebreos 11:5, y empezamos a mirar toda esta repercusión de lo que sucedió. ¿Por qué no muere Enoc? Ya lo entendimos, ¿cierto? Porque no invocó. ¿Y le gustó a Dios que no invocó? ¿Por qué le gustó a Dios? Porque se sujetó, porque no puso trabas, porque no aceptó el no por respuesta, porque no puso su propia ideología, su propio pensamiento. No hizo como Caín, se fue a hacer su propia ciudad, ¿cierto? Acercó sus hijos a Dios, porque luego vamos a empezar a ver cosas hermosas, como esta pregunta que tenemos aquí: ¿podremos caminar hoy día con Dios? Claro que sí, la Biblia nos da respuestas, como los dos olivos en Zacarías 4:3, 4:14. Esos son dos capítulos importantísimos, ¿sí? Y cuando salgamos de Enoc, podemos mirar y en su genealogía cómo siguió surgiendo, y aparecimos, ¿cierto?, con Noé. ¿En qué está pensando? Dios tiene buena relación con los creyentes, y cuando termina el Génesis 5, ¿qué podemos ver? Diluvio. Los hombres continuamente hacían la maldad. La maldad se multiplicó más que la invocación, y por eso Dios tuvo que tomar la determinación de terminar con este pueblo. Bueno, yo creo que no es necesario leer Génesis 5:21, ya ustedes lo tienen claro, ¿cierto? Dice que Enoc caminó con Dios y que ya les expliqué el tipo y figura de lo que significa en el temas de arrebatamiento.
5 nos dice los años que Enoc el Génesis 5:21 nos dice que Enoc a los 65 años engendró ¿a quién? ¿Y Matusalén siguió invocando? Sí, es la promesa. Por eso invocar es oír a Dios, someterse a Dios y enseñar a Dios. Eso fue lo que el versículo de los que muchos doctrinalmente pelean, que es Mateo 28:19, dicen que es espurio, que ese versículo no está. El que dice que id, ¿cierto? Y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles que guarden las cosas que yo os he dicho, que es un versículo espurio, que tuvieron que agregarlo en un concilio, que no está en el original bíblico, pero simplemente fueron estudios que se fueron agregando a toda esta connotación, y tiene una referencia bíblica, y es esta: Enoc engendra a Matusalén, de hecho es el hombre que más vivió hasta el momento, ¿cierto? ¿Será que alguien vivió todo lo que vivió Matusalén? ¿Cierto? Y luego dice en el versículo 22: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. O sea que descendencia, porque tuvo 300 años para dejar hijos e hijas. Dejó su legado patriarcal, que fue Matusalén, ¿cierto? Y entonces el 23 dice que fueron todos los días de Enoc 365 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios, como ya lo miramos en Hebreos 11:5 y en Judas 14. Qué hermoso esto. ¿Por qué caminó con Dios? Porque le creyó a Dios. ¿Por qué le creyó a Dios? Porque invocó el nombre de Dios y Dios le respondió. Dios hoy día nos ha dado una garantía más. Aquí está su palabra. Quien invoca, estudia su palabra. Y si tiene un corazón sujeto y arrepentido, que es lo que hemos venido hablando, el arrepentimiento, para que no estemos en este viaje sin retorno, sino que Dios nos retorne a Él con su sangre, nos lleve, invocamos, nos va a responder con su palabra. Y para entender esas cosas que no puedo entender, pero sí me gusta disfrazarme, me gusta ir a hablar con mi pariente muerto. Si usted invoca y Dios ya le está dando una respuesta bíblica, Dios no le cuestiona eso. Tranquilo, pero no lo haga más, hable conmigo que yo le cuento allá a él. Sí, así de sencillo. No le pregunte a él, pregúnteme a mí. ¿Quién sabrá más del más allá? ¿Dios o el muerto? ¿Quién sabrá más del más allá? ¿Dios, el adivino, el hechicero, la bruja, etcétera? ¿Quién sabrá más? ¿Será más el diablo que Dios? ¿En serio que sí? No, de ninguna manera. Entonces nosotros ya debemos ponernos en orden con eso. El tema de Navidad, como les he dicho, yo no digo no celebren Navidad, enciérrense. Otras iglesias, el 24 y el 31 aquí vigilia hasta las 6 de la mañana, porque no vamos a revolvernos con el mundo, vamos a expulsar todos los demonios. ¿De dónde los van a expulsar? Si está en la casa, siguen viviendo con nosotros. O sea, la tierra es la casa, tanto de ellos como de nosotros, hermano. Esto es una lucha de creerle a Dios. Pero sí celebremos Navidad a la manera de Dios, no a la manera como fue establecido en el año 700 o 800, y históricamente dicen que esa es una manera correcta. Ya vimos, por ejemplo, que consultar a los muertos no es correcto, que estos no son ningunos santos, que los santos son los elegidos y separados por Dios. Es más, pueden estar vivos para ser santos ustedes, si son elegidos del Señor. Entonces no pensemos en eso, pensemos en qué es Navidad. ¿Qué es Navidad? ¿Como la emisora? ¿Pachanga? ¿Bebida? ¿Bailando? ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? Mi reino no es ni comida ni bebida. Mi reino no es de este mundo.
Entonces usted tiene que definirlo. Tampoco los extremos son malos. No estamos diciendo vamos a hacer vigilia el 24 y el 31 y el que no venga lo excomulgamos para el 2025. Eso ya es fanatismo, hermano. Pero usted piense qué va a pasar en Navidad y consulte, invoque a Dios y sujétese. De hecho, la Biblia no habla nunca de celebrarle el cumpleaños a Jesús, nunca de celebrar una Navidad. Es más, nunca la Biblia enseñó que Jesús nació un 24 o un 25 más bien, porque es a las 12, un 25 de diciembre. Eso no lo enseñó la Biblia. El Señor nació para un abril tal vez, o un octubre según los estudiosos. Entonces, mis queridos, es pura excusa, como dice 1 San Juan capítulo 4, porque queremos vivir lo que el mundo y los predicadores del mundo nos enseñan. Hola, y aquí yo siempre tengo problemas con más de un reformado para este fin de año, porque eso sí, ahorita para Navidad, no, es que no sé cómo, y por eso es que dicen, oiga, dicen que octubre y el Día de los Muertos se celebraba desde el año 800 y eso no es de Dios porque lo dice la Biblia. Pero como ellos se acomodaron a la de Lutero solamente, entonces Navidad sí se puede celebrar, viendo que lo establecieron los mismos herejes en el mismo concilio, en los mismos años, hermano. Hay más reformadores, no son solo Lutero y Calvino. Enseñaron la Biblia muy bien. Zwinglio, Spurgeon, Sproul. Y debemos mirar nosotros es el contexto bíblico, porque aunque ellos también le hayan enseñado muy bien, a nosotros nos enseña el invocar la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, podemos orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu divinidad, gracias por habernos reunido esta mañana, gracias porque aquí hay familia, Señor, aquí hay padres e hijos representados. Y tú prometiste que harías volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres si creían en ti. Señor, yo soy consciente que tú nos dices que tú eres causa de división cuando no creemos en el Jesús bíblico. Pero hoy se está cumpliendo que estamos creyendo y estamos congregados en padres y hijos en un mismo creer, en un mismo sentir. Yo te ruego que hagas la obra perfecta en los corazones de los padres y de los hijos. Yo te ruego, Señor, que el odio, el rencor y el resentimiento sea quitado de nuestras vidas y que tu amor y tu perdón sea con nosotros. Señor, gracias, alabo tu nombre, glorifico tu nombre. Bendito seas, Jesucristo, porque anulaste el acta de decretos que nos era contraria, exhibiste los demonios públicamente y los derrotaste, y esas victorias fueron para nosotros, porque Pablo, lleno de tu Espíritu Santo, nos enseñó que somos más que vencedores si te creemos, como lo fue Abel, como lo fue David, como lo fue Acab. Aún en medio de sus dificultades, como lo fue Elías, aún siendo sujetos a pasiones desordenadas, alcanzaron la gloria, alcanzaron tu promesa, Señor. Así mismo lo queremos nosotros, Señor. A pesar de nuestro pecado, hoy queremos que nos regales un espíritu de humildad, nos regales una conciencia humilde, nos regales un arrepentimiento en nuestro corazón, Señor. Permite que podamos entenderlo, que podamos abrir nuestros ojos a la verdad de ese pecado. Y te rogamos, Señor, que nos permitas el arrepentirnos para experimentar tu perdón. Permítenos, Señor, luego de experimentar tu perdón, realmente poder perdonar a otros, Señor, aunque nos cueste trabajo, aunque se nos demore un poco de tiempo, que nuestro corazón tenga la consigna todos los días de que fui perdonado y debo perdonar, fui perdonado y debo perdonar. Señor, si nuestro corazón tiene esa consigna, si tú nos das el querer como el hacer, si tú nos capacitas con tu Espíritu Santo, Señor, para que estas cosas pasen, hemos conocido la verdad de tu evangelio, y la verdad de tu evangelio nos hace libres, Señor, y liberará todas las áreas de nuestra vida.
liberará las áreas que necesitan ser liberadas. Señor, gracias por oírnos, porque como tú lo dijiste, yo sé que tú siempre escuchas nuestra oración, y más cuando nos congregamos y nos reunimos como iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo, unido por las coyunturas, estamos en ti, Jesús. Y tú pones tu espíritu en nosotros para que tu espíritu nos enseñe. Y cuando tu palabra nos enseña al invocar tu nombre, no necesitamos expulsar un demonio, porque cuando tú te manifiestas, los demonios huyen. Porque cuando tú te manifiestas, los enfermos son sanados, los endemoniados liberados. Yo sé que tu palabra nos trajo libertad esta mañana, Señor. Ten piedad de nosotros, por necios, por desentendidos, pero ten piedad, Señor. Como dijo el publicano, sé propicio a cada uno de mis hermanos que están a través de la internet, que están aquí en lo presencial, a este tu servidor, Señor. Sé propicio a nosotros, porque necesitamos tu ayuda, necesitamos tu palabra, como dijo el centurión romano. Solo di la palabra y el milagro lo veremos. No somos dignos, pero sabemos que tú así lo estipulaste, porque aceptamos que somos pecadores y nos humillamos, pero también aceptamos y sabemos que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, Señor nuestro. Gracias por ser el alfa y la omega. Gracias por ser el principio y el fin, por ser el Señor de señores. Te alabamos y te glorificamos. Gracias. Gracias por el fruto de tu Espíritu Santo, por los dones de tu Espíritu Santo, por la maestría de tu Espíritu Santo. Gracias por convencernos esta mañana del pecado, del juicio y de la justicia con tu palabra. Señor, queremos ser como Enoc. Queremos caminar contigo, queremos invocar tu nombre, queremos someternos, queremos contarle a otros para que obedezcan, Señor. Queremos llevarlos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a las aguas, al bautismo. Queremos enseñarles a que guarden nosotros. Queremos ser discípulos para poder hacer discípulos, Señor. Gracias, Señor, por tus mandamientos, porque tu primer mandamiento es muy hermoso: y te amaremos con nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas, con nuestra alma, con nuestra voluntad, Señor. Pero también el segundo mandamiento es hermoso: ayúdanos a amar y a perdonar al prójimo, Señor, porque también lo amaremos, Señor, y también nos amaremos a nosotros mismos. Permítenos, capacítanos de el autoperdón, Señor, que podamos perdonar, que tú ya nos perdonaste. Tú ya enviaste nuestros pecados a la mar y no te acuerdas de ellos. Eran rojos pero los hiciste blancos. Señor, que yo ya no me acuerde más de ese pasado, que yo ya no me acuerde más de quién fui, que yo ya ni siquiera hable más de lo que hice. Ayúdame, Señor, borra mi mente en el pasado, porque yo soy nueva criatura, yo soy un hijo de Dios. Te lo ruego, Señor, y te doy gloria y magnifico tu nombre, porque tú fuiste el que hizo posible que esto fuera verdad. Señor, gracias. Y hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.